Desde la antigüedad, los hombres han definido a los desastres más terribles como «ha sido Dios». De esta manera, ocultan su temor a lo desconocido y así, los humanos aceptan que no pueden superar esos desastres. Es más, formamos parte de ellos. Las personas no temen a Dios. El propio miedo es llamado de esa forma, y ese sería Enel, el autoproclamado dios del mundo de One Piece. Con esa misma visión, este cree que la tierra y la vida le pertenecen. Su primer paso era conquistar Firebird, o la también llamada Tierra Infinita, un lugar plagado de leyendas y misterios y que sería perfecta para que un dios reinara allí. Este es el viaje de Enel, el cual podría haber encontrado una razón para regresar a la tierra del mundo de One Piece, concretamente a la isla de Elbaf. Así que si quieres saber todo esto y mucho más, quédate porque voy a explicártelo todo ahora. Pero antes, rápidamente te pediría que te suscribas al canal e importante, actives la campanita en todas para no perderte contenido, y eso me ayudaría muchísimo y te lo agradecería de corazón. Os he de decir que esta no es una teoría completamente mía, sino que me he inspirado en una que había en un canal en portugués y que os dejaré el link en la descripción de este mismo vídeo. Lo primero que tenemos que explicarnos es qué pasó exactamente con Enel. ¿Cuál es entonces su importancia en la actualidad? Conocemos 4 razas que habitan en el cielo: los Skypians, los Shandians, los Lunarian y los Virkans, y cada una de esas tribus presenta misterios ligados al final de la obra y su relación con el reino antiguo. Pero tal vez la más larga en esta lista y que menos menciones tiene hasta la fecha es sin duda alguna la isla de Birka, ya que por ejemplo la tierra de los Lunarian sabemos que estaba por encima de la Red Line y que era una morada de dioses. Sin embargo, de Birka lo máximo que sabemos sobre ella es que era una isla celestial al sureste de Skypia, y uno de sus habitantes más famosos sería Aredas, quien entrenó a Nami en el periodo del Time Skip. Posiblemente también estaría Oroch, el monje loco, y por supuesto tendríamos a Enel, que nació en Birka y ascendió y se autoproclamó una deidad, algo que pasó 8 años antes de la línea actual, y después de encontrar y consumir la Goro Goro no Mi, él mismo destruyó su tierra natal y se fue para Skypia con los seguidores que tenía. Birka era considerada el hogar de muchos guerreros poderosos, sin embargo, ellos eran impotentes frente a alguien que era considerado el dios de ese mundo, y aunque este era su lugar de origen, Enel nunca demostró ningún tipo de cariño por esa isla, ya que la destruyó sin pensárselo 2 veces. Posteriormente, tanto él como sus seguidores derrocaron al entonces y actual gobernante de Skypia, Gunfall, y posteriormente, Enel se convirtió en el gobernante de la isla del cielo. Este mismo fue capaz de levantar su propio culto en esa isla, realmente tomando el lugar de Dios en su sentido más literal, y creando un microcosmos que veríamos mucho más tarde siendo expandido de forma paralela a cómo Imu lidia con el mundo en sí. Y como llevo diciendo durante meses, Enel sería una pista clave para entender cómo es Imu y cómo será este al final de la obra. Volviendo a su reinado, y aunque Skypia parecía tener una sensación de paz y ser un paraíso como el de cualquier distopía clásica, era realmente falso, ya que si alguien se atrevía a alzar la voz contra Enel o cuestionaba su lista de mandamientos, él mismo se encargaría de disparar un relámpago directo hacia ellos para eliminar a ese tipo de residentes. Junto a esto, además, este obligó a los súbditos que trabajaban para Gunfall a construir para él una enorme nave con forma de arca voladora llamada Maxi. Enel, después de estudiar la historia del Jardín Superior, empezó a creer que la luna era la tierra legendaria que él estaba buscando, una tierra conocida con un suelo sagrado, también llamada como Firebird o la Tierra Sin Fin. Esta es la razón principal por la que él construyó ese arca, ya que las tierras del cielo eran demasiado pequeñas para él. Bird significa literalmente tierra, nombre que se le da al mundo por el pueblo de Skypia, y aunque las plantas pueden crecer en las nubes de esa isla, estas no pueden germinar en ellas. Es por eso que Bird o la tierra es la sustancia más valiosa en Skypia. Es más, la mayor vegetación que hay en esa isla del cielo es considerada como una tierra sagrada. Después de perder este contra Luffy, Enel se fue en su arca navegando hasta la luna, mas lo que iba a ser su tierra prometida en realidad era el origen de toda su raza, ya que la gente del cielo abandonó la luna bastante tiempo atrás cuando sus recursos se terminaron y migraron a la tierra, y mientras
Enel estaba descubriendo todo eso, este encuentra un pequeño robot autómata y lo ataca. Sin embargo, para desgracia de Enel, la electricidad en el robot no le hacía daño, sino que lo terminaba recargando, y este se identificaba como el Teniente Spacey. Cuando este despierta del ataque, encuentra a sus demás compañeros caídos y llora por ellos mientras Enel los mira impasivo. Y mientras parece que Spacey está llorando por sus amigos, un pirata espacial muy parecido a un Mink lo ataca por detrás, electrocutándolo e hiriéndolo gravemente. Después de eso, el capitán de los piratas espaciales intenta atacar a Enel, quien muy tranquilamente se deja traspasar debido a su intangibilidad y posteriormente lo derrota fácilmente. Enel también ve una enorme explosión y se pone muy furioso con la destrucción de su amada Tierra Prometida. Además de eso, podemos ver como 3 piratas espaciales quieren excavar la Luna para buscar sus tesoros, pero ellos no contaban que el autoproclamado dueño del lugar no iba a permitirlo, y este apareció justo en el lugar de la excavación, furioso con la insolencia de esas criaturas inferiores. Sin embargo, el conmocionado pero todavía vivo Teniente Spacey comienza a recordar por qué él y sus camaradas fueron hasta la Luna. Un viejo profesor llamado Tsukimi los crió en la isla Karakuri, una isla de invierno situada en algún lugar del paraíso. Este lugar, también conocido como el País Futurista, es el lugar de nacimiento del Dr. Vegapunk, y allí mismo posee un local donde Kuma envió a Franky en el salto temporal, y donde además pasó 2 años estudiando todas las tecnologías del viejo. El Dr. Tsukimi era amigo personal de Vegapunk, ya que también era un genio, y este creó esos 4 autómatas. Además, su nombre literalmente traducido sería Observando la Luna, y como su nombre indica, el Dr. Tsukimi tenía una pasión por la observación de esta, pero mientras este la estaba mirando como en un día cualquiera, se percató de una enorme explosión. Este, asombrado por lo que había visto, se atragantó con su propia comida, hasta que finalmente se asfixió. Después de eso, los 4 autómatas decidieron volar a la Luna usando un globo para vengarse así de quienes habían causado la explosión y a su vez el fallecimiento accidental de su querido profesor. Estos, al llegar a la Luna, conocieron a los piratas espaciales, y a pesar de las adversidades, ellos lucharon valientemente contra su capitán, aunque los 4 fueron derrotados muy fácilmente. Regresando al presente, Enel atacó a los piratas espaciales y destruyó toda la excavación con sus poderes eléctricos. Esta brutal demostración de energía le revela una nueva cueva, y en ella había una enorme ciudad ancestral enterrada. Curiosamente, esa ciudad se llamaba Birka. Enel, usando sus poderes, no solamente despierta la ciudad y sus mecanismos ancestrales, sino que también aparece una orden de autómatas de antigua apariencia, aunque a su vez muy parecidos a Spacey y sus amigos. Y a raíz de todo esto, tanto los antiguos autómatas como los que habían venido de la Tierra finalmente le agradecen a Enel el haber restaurado su ciudad. Enel, bastante confuso y sin saber exactamente qué es lo que estaba pasando, este decide estudiar una serie de pinturas que habían en un panel, y este descubre que los Shandians, los Skypians y los Virkans originales, es decir, sus ancestros, vivieron en la Luna y son los responsables de haber creado esos autómatas. Con el tiempo, este ve cómo tiene una enorme cantidad de seguidores y se da cuenta de que la Tierra sin fin era todo lo que él siempre quiso. Esta es una de las historias del manga más importantes que tenemos, ya que puede ser la que nos revele todos los acontecimientos que pasan en el mundo de One Piece, ya que aquí entendemos que tanto los Virkans como los Skypians, los Shandials e incluso los Lunarian eran razas de la Luna. La Tierra de Birka poseía unos autómatas que quedaron sin recursos y finalmente bajaron a la Tierra, y estos probablemente se posaron sobre las nubes, y es muy posible que los Virkan fueran aliados del reino antiguo hace 800 años, porque aparte de todo, en el arco de Skypia, Enel parece mostrar un conocimiento poco común de la historia antigua cuando este estaba hablando con Robin, y ahí es probablemente donde obtuvo información, en las ruinas de Birka, sobre el barco volador, el arma Urano, y que hoy en día es alimentada por la Mother Flame de Vegapunk, y es probable que todo eso fuera lo que le inspiró a crear un barco volador. Sabiendo todo esto, podemos ver qué es lo que el futuro nos reserva, principalmente en la isla de Elbaf, y aquí entraría un personaje que ha sido olvidado por muchos y que podría ser tan relevante como lo está siendo Bonnie en Egghead, ya que este sería el puente principal en esta isla para saber toda la verdad de Birka y su conexión
respecto a las creencias con Nika. Esto en concreto me parece muy interesante, ya que tenemos la perspectiva de los Lunarian a través de King con Joy Boy, el pueblo de Wano también con Joy Boy, y los Buccaneers con Kuma. Entonces, ¿por qué guardaría durante tanto tiempo el autor la revelación de qué va a hacer Orochi? Y esto sería porque es uno de los pilares fundamentales para revelarnos parte del misterio del final de la serie, ya que este jugaría un papel demasiado importante en toda esta historia. Además, este mismo mencionó que Barbanegra era el ojo de la tormenta, y si hablamos metafóricamente, lo más relacionado con ese término serían los Di, ya que si Orochi dice todo esto sobre Barbanegra es porque probablemente conozca algo más sobre ellos. Ahora, ¿qué sentido tendría que Enel regresara en la actualidad? Y es porque, como veis, conectaría perfectamente con la isla de Elbaf, y es porque Birka, o mejor dicho, sus ruinas, podrían estar justo encima de Elbaf, ya que se dice que está en el suroeste de Skypiea. Además, Birka existe en el mundo real, y era una ciudad nórdica. Como veis, conectaría perfectamente con la isla de Elbaf, y es que esta Birka del mundo real estaba específicamente en Suecia. ¿Y a quién tenemos entre los Mugiwaras que sea de ese lugar? Exacto, dicho por el propio autor, Nami, la única que fue invitada por Enel a embarcar en el Arca Maxim, y esta además fue entrenada por Aredas, un hombre de Birka. Y ya que Elbaf probablemente se centre en explicarnos los dioses míticos que existen en el mundo de One Piece, tendría muchísimo sentido que la isla que va a ser el tema principal sobre los dioses tenga una entrada para una parte del mundo que también tiene estos temas ligados a las deidades. Ahora, fijémonos en los ataques de Enel. La mayoría están basados en dioses mitológicos del rayo, y el más emblemático sería, por ejemplo, Thor. Además, la isla de Skypiea y la isla Gyojin acaban siendo escritos casi de forma paralela. Un ejemplo de esto sería que Skypiea está sobre 10.000 metros arriba del mar, y la isla de los hombres pez 10.000 metros por debajo de este. Un paralelismo que la verdad llama bastante la atención, e incluso hay más, como sería el Arca Noa o la Campana de Oro, que simbolizan las promesas antiguas esperando a ser cumplidas. Y lo más recóndito de todo esto, y el que más me sorprende, es la estatua de Bert, el dios de la tierra que curiosamente es adorada en la isla del cielo y a su vez es un Gyojin. Teniendo en cuenta además que el árbol Eva lleva la luz a los hombres pez, muy posiblemente el árbol Adán se encuentre en Elbaf, haciendo un paralelo narrativo perfecto a Yggdrasil, el árbol que soporta los terrenos de la mitología nórdica. En este punto de la historia debemos destacar que hay algo que refuerza bastante el regreso de Enel, ya que tenemos un paralelismo muy grande entre el viejo Punk y toda la historia que acontece con este en Egghead. La historia de Enel comienza en el capítulo 428, muy cerca de cuando nos mencionan por primera vez al Dr. Vegapunk en el capítulo 433. El profesor Tsukimi, el creador de los autómatas en la Tierra que posteriormente llegaron a la Luna, es de la misma isla de donde viene Vegapunk. Los piratas espaciales que estaban excavando la Luna parecen ser Minks y tienen un Jolly Roger muy parecido a la forma de la cabeza que tiene el viejo Punk, y realmente hay muchísima conexión entre la Luna y el Doctor, ya que esos piratas espaciales podrían haber estado haciendo esa excavación en nombre del Dr. Vegapunk, y puede que parte de los descubrimientos que estos vieron formen parte también de la verdad que este quiere contarle al mundo actualmente. Debido a las conexiones que hemos mencionado, muy posiblemente también envuelvan a los Lunarian, ya que sabemos que el gobierno los considera una enorme amenaza, y también los piratas espaciales que fueron a la Luna ayudaron a Enel a descubrir verdades reveladoras, y que lo harían regresar al Mar Azul. Así que es probable que todo esté conectado. ¿Por qué el Dr. Tsukimi residía justo donde Vegapunk? ¿Por qué creó a los autómatas y a su vez la Luna los producía? Y es que todo esto se relaciona con la tecnología antigua. Y ojo con esto, los escritos que Enel descubrió en la Luna podrían ser muy relevantes para conectarlos con el siglo perdido, ya que si Tsukimi tiene cierto acceso a la Luna, significa que Vegapunk también lo puede tener, y este probablemente sepa muchísimo más de lo que nosotros imaginamos. Enel se consideraba un dios, por lo tanto tiene sentido que este regrese cuando finalmente comencemos a explorar el mundo de los dioses míticos en One Piece, especialmente considerando las recientes revelaciones con la fruta de Luffy, ya que eso haría que tuviese un peso narrativo increíble. Tenemos un humano que pensaba que era un dios luchando contra un dios que pensaba que era humano. Además, sabemos que Luffy no se considera a sí
mismo un dios, pero tarde o temprano lo tendrá que asimilar. Solo imaginaros por un momento el ver cómo Enel se da cuenta de que él no es un dios y que Luffy es el dios verdadero. Aunque es verdad que más que un rival importante, el regreso de Enel significaría la conexión entre dos mundos que tanto tiempo llevamos esperando. Y bueno, Nakama, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Te dejo dos vídeos que te van a interesar, así que no dudes en echarles un ojo. Recuerda suscribirte, compartir y comentar. Un saludo y hasta la próxima.